muy buenos días. Bienvenidos este viernes 15 de septiembre a este telediario 1+1. Willy Uribe. Buen día, Stalin Montero. Buen día, amables televidentes. De verdad que un honor y un privilegio que nos elijan como propuesta informativa y de análisis para iniciar su mañana. Hoy viernes 15 de septiembre, donde los empleados del sector privado están bastante contentos porque hoy se cobra en el sector privado. Y es viernes, fin de semana, ya tú sabes. Por ahí veo a Rafa sonriente. Bueno, pero bueno, hoy está Stalin Montero. Un viernes que prácticamente es un lunes porque sí, la semana en términos informativos no para. Haití se constituye en el epicentro de la información en República Dominicana y evidentemente con la medida que se puso en curso justo hoy a las 6 de la mañana, sí, pues efectivamente nos dará un buen fin de semana cargado de mucha información. Así es. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Guillermo García, el veterano periodista de nuestro equipo de reporteros y reporteras, quien está justamente, Stalin y amables televidentes, en la frontera por Dajabón con Haití. Vamos a tener con él información de cómo amanece hoy esa zona, cuando de manera exacta hace 1 hora y 4 minutos que por disposición del presidente Luis Abinader, esa y todas las fronteras aéreas, marítimas y terrestres con nuestra vecina nación de Haití, pues van a permanecer cerradas. Guillermo, ¿nos escuchas? Gracias, muy buenos días. Acá nos encontramos justo al lado de la puerta del paso fronterizo con Dajabón, que se mantiene cerrada. Recordar que luego del anuncio emitido ayer por el presidente Abinader de que a partir de las 6 de la mañana de hoy estaría cerrada todas las fronteras para el comercio marítimo, aéreo y terrestre. Anoche, al caer la tarde de este jueves, llegaron 4 helicópteros a la fortaleza Beler de Dajabón para respaldar, para redoblar la seguridad fronteriza. Estos helicópteros, 2 son del Ejército Nacional y 2 de la Fuerza Aérea, quienes de inmediato fueron aterrizados en la fortaleza Beler. Ayer en la mañana varias personalidades estuvieron por esta zona expresando su posición en torno a la decisión asumida por el gobierno dominicano en este conflicto, entre ellos el aspirante a la presidencia Ramfis Domínguez Trujillo, quien calificó de populista las acciones que por el momento ha asumido el gobierno dominicano. Ante esta situación, la República Dominicana ha decidido no permitir la entrada a diversos funcionarios y empresarios de Haití que tienen que ver con la construcción de ese canal, que ha continuado a pesar de la advertencia hecha por el gobierno dominicano. Ayer estuvimos haciendo un recorrido por la zona del río Masacre y pudimos notar que del lado dominicano se mantiene una vigilancia firme de parte de los soldados del CESFROM, y del lado haitiano muchos de sus ciudadanos están alrededor de donde se construye el canal respaldando esos trabajos. En tanto, podemos decir que en lo que es la ciudad de Dajabón, todo transcurre con normalidad. El comercio se desarrolla de manera normal, las escuelas, todo normal, todo tranquilo en la ciudad de Dajabón. Claro, la queja de algunos comerciantes que debido al cierre de la frontera y por ende del mercado binacional que se realiza los lunes y viernes de cada semana, al no producirse este comercio, sus ingresos se han visto mermados. También muchos productores agropecuarios están quejándose de que sus mercancías se le están dañando y siguen a la espera de que Inespre adquiera sus productos para ponerlos en otros mercados del país. Esta es la situación que hay en la zona fronteriza. La vigilancia sigue firme. Anoche llegaron 4 helicópteros más para vigilar el paso
y la ciudad se mantiene en calma y en tranquilidad. Es todo lo que tenemos desde el paso fronterizo de Dajabón. Regresamos con ustedes a los estudios. Gracias, Guillermo, por este reporte en vivo en este momento de lo que ocurre en el paso vía terrestre por Dajabón. A horas, 1 hora y poco, más de 10 minutos casi cerca de que formalmente la medida de la restricción y cierre total de las fronteras dominico-haitianas pues se pusiera por parte del gobierno dominicano. Sí, bueno, ya decía Guillermo, para que ustedes tengan la información, la zona tranquila, Dajabón comenzó hoy temprano haciendo su vida con normalidad. Él hablaba de que las escuelas estaban abiertas de manera normal, el comercio de Dajabón con dominicanos de manera normal, pero sin lugar a dudas, o sea, a partir de ahora y de esta medida prorrogarse, y ayer cuando el presidente Luis Abinader daba la información, una pregunta fue ¿hasta qué tiempo se van a mantener esas medidas? Y el presidente respondió hasta cuando sea necesario, de modo que es una medida que pudiera extenderse en el tiempo, aunque usted, Stalin Montero, ha venido señalando que es una medida insostenible a largo plazo. Lo que sí es interesante ver cómo comienza a cambiar la narrativa del sector comercial y empresarial. Yo he venido destacando durante toda la semana, que en un primer momento señalaban mucho, bueno, es una medida patriótica, sabemos que vamos a ser afectados por el nivel de intercambio comercial de República Dominicana con Haití, que es muy alto, pero ya hoy, por ejemplo, la prensa está llena de detalles, de sectores, de cómo esta medida le pudiera impactar. Yo recuerdo ayer, inmediatamente el presidente daba el anuncio, desde Aerodón se informaba que esto iba a implicar que íbamos a dejar de operar 500 asientos diarios por la suspensión de vuelos hacia Haití. También el sector de huevo, hay un comunicado de los productores de huevo que sale hoy en la prensa que habla de que efectivamente, o sea, el precio del huevo ya ha bajado, porque hay una demanda que no, recuerden la ley del mercado, demanda-oferta, hay una demanda que no se está haciendo y por ende entonces se puede incurrir en una sobreoferta y los precios bajan. Lo que sí que en ese comunicado la Asociación de Huevos señala que ellos de todos modos respaldan las medidas de Haití. El otro elemento es un poco las medidas que pudiera tenerse a mediano y largo plazo y el impacto en otros sectores que van más allá del comercio y más allá de la zona fronteriza con Haití. Hablamos de sectores, por ejemplo, como la construcción, que es un sector que desde el punto de vista de lo que implica la política macroeconómica, desde el gobierno se está apostando mucho a ese sector para poder lograr dinamizar una economía dominicana que en el primer semestre de este año apenas creció 1.4% del PIB. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, Stalin, el presupuesto reformulado, se ve que el gobierno está apostando mucho al gasto de capital, dedicado sobre todo a obras de infraestructura. Pues sepan ustedes, amigos y amigos, que esta medida pudiera tener impacto en ese sector. ¿Y qué decir del sector agropecuario, que es un sector básico desde el punto de vista de lo que implica la seguridad alimentaria de República Dominicana, pero que es un sector donde la mano de obra haitiana es muy importante, por no decir vital? Entonces, yo creo que es un momento a partir de ahora en el que vamos a estar viendo cómo se comienza a magnificar un efecto que, si bien es cierto, en un primer momento estuvo limitado a ese comercio binacional, el mercado fronterizo vía Dajabón, pero que ya al ser total, pues entonces tendrá otras implicaciones en la vida económica, en la vida política y en la vida social de República Dominicana. Indiscutiblemente que esto nos lleva a reiterar lo que hemos dicho, en la medida en la que los días vayan pasando, y ojo con esto, estamos hablando que el cierre total de la frontera se produce luego de 48 horas. Sí. Cuando se anunció el cierre por 48 horas, ya se decía que el Estado Dominicano, que el gobierno, a través del INESPRE, iba a adquirir para apoyar a estos. Y ya estaba la demanda de que todavía esta es la hora en que eso no se ha producido. Al final no será sostenible, no solamente porque los comerciantes van a necesitar de ese elemento. Y hay un elemento que me dio un no sé qué, un qué sé yo,
cuando veía el populismo de algunos dirigentes políticos, incluyendo como esas declaraciones lamentables y nefastas de Ramfis. Y yo creo que eso también, desde la perspectiva periodística, hay que ponerle un coto y ponerle un señalamiento. No, el populismo es este. El populismo son estos foráneos que están dirigiéndose a la zona fronteriza, intentando proselitistamente sacarle provecho y partido a algo que indiscutiblemente representa una desgracia para decenas y cientos de familias dominicanas y también haitianas, y que al final de cuentas no buscan una sensatez de salida del conflicto, sino aprovecharse del mismo. Eso sí es realmente populismo, eso hay que decirlo. Y por otro lado, yo sí creo que hay que cerrar filas, pero hay que cerrar filas en cuanto a tener la suficiente entereza de entender la magnitud de este conflicto. Y aquí yo creo que un elemento que se queda fuera de la narrativa es cuando hablamos del tema de la seguridad ciudadana, de la seguridad nacional y de la soberanía. Señores, este causal no está poniendo en riesgo la soberanía dominicana, no está poniendo en riesgo la seguridad nacional. Es un argumento que lamentablemente cuando se estudia a profundidad se da cuenta usted que no es que sea superfluo, que hay que tener debido cuidado, pero no en la magnitud de lo que estamos viendo, como si estuviéramos entrando en un conflicto bélico. Yo creo que ahí las autoridades dominicanas tienen que hacer un ahínco, hacer un ejercicio de Estado y tratar en la medida de lo posible. Ya vimos que la vía diplomática no fue lo suficientemente efectiva. Eso lo sabemos de antemano porque la situación institucional de Haití tiene ese marco de debilidad y porque en la medida en que el tiempo ha transcurrido, también nos estamos encontrando con que los intereses no solamente son empresariales, sino también políticos. Estamos hablando de esas nueve personas que fueron impedidas, en su inmensa mayoría, entre senadores, incluso un pasado candidato a la presidencia de Haití, exministros, claro, periodistas. O sea que estamos hablando de un conflicto que, si bien es cierto, tiene un matiz evidentemente empresarial, económico por parte de Haití, pero que también tiene una conjugación política como trasfondo. Mira, finalmente sobre este tema yo quisiera reiterar que, contrario a lo que muchas personas piensan, que andan bien envalentonados y envalentonadas y están prácticamente deseando que se arme algún conflicto para salir a batirse como si fuera el lejano oeste. Es todo lo contrario, o sea, a República Dominicana le conviene un ambiente de paz, hay que seguir insistiendo con el diálogo. Ayer fracasó el acuerdo de la mesa hídrica binacional que durante 2 días habían estado teniendo autoridades dominicanas y haitianas. Eso es lamentable porque aquí debería poder imponerse la diplomacia, la civilización y no la barbarie, sobre todo en un país como República Dominicana, donde dentro de ese hilo de sectores que mencionábamos se ven afectados, hay un sector que es un sector estrella en cuanto a crecimiento económico se refiere, que es el sector turístico. El sector turístico, solamente por citarle un caso por términos de tiempo, no le conviene que ahora mismo República Dominicana esté en los noticiarios internacionales con un conflicto con Haití. Entonces yo creo que hay que seguir apostando a la civilización, al diálogo, y aquí el llamado, Stalin, además de al gobierno dominicano, también al gobierno haitiano, porque parte de lo que pasó en el día de ayer y que me pareció interesante desde el punto de vista de lo que implica la técnica de análisis de contenido que se usa mucho en el periodismo, es cómo ha ido elevando la narrativa de ambos lados. El presidente Luis Abinader comunicaba esta decisión no desde el Palacio Nacional, no desde Cancillería, lo comunicaba en el campamento 16 de agosto y en un momento en que él le preguntaba a las tropas, ¿y cómo está la moral? Y decían, alta, altísima. O sea, y parte también de lo que hemos visto es que la narrativa del presidente Luis Abinader se ha venido haciendo cada vez más dura, más autoritaria, o sea, se está proyectando como un hombre que está en control, que desde el punto de vista político es válido. Creo que le da resultados, porque yo insisto, eso es un tema que da votos. Aquí la posición, tú y yo estamos en minoría, aquí la posición mayoritaria es que fuego con Haití. Pero yo entiendo que, y lo decía ayer, tenemos que llamar a la mesura. O sea, hay sectores que tenemos que seguir insistiendo en el diálogo. Pero en el caso del gobierno haitiano, también es muy lamentable, porque hay que decir, en un gobierno que está débil desde el punto de vista legal y legítimo, como es el caso del gobierno del primer ministro Ariel Henry, también ve cuota política y cultiva
adhesiones en el marco de este proyecto. Ayer, justamente en la construcción del canal, hubo una manifestación de haitianos apoyando la obra, y ya el gobierno haitiano, que en un momento decía, bueno, mira, no estamos de acuerdo con esa construcción, no tenemos responsabilidad. Ayer, en un comunicado oficial que se emitió, ¿tú sabes lo que decía? Tenemos derecho. Tenemos derecho. Que eso también yo creo que es un elemento ausente aquí desde el punto de vista técnico, porque una cosa es desviar el río, con lo que efectivamente se estuvo revisando, y el tratado que se firmó en el 29 lo prohíbe. Pero también, si implica un nivel de aprovechamiento de las aguas, Haití tiene derecho, como también lo tiene República Dominicana, que creo que es uno de los elementos que debiera estar presente en un diálogo binacional. Bueno, hay que decir, fuera del marco de Haití, aunque también le acompañará, son las actividades de cara a espacios internacionales en la que República Dominicana, con la asistencia del presidente, tendrán. El primero de estos encuentros se producirá en Cuba, precisamente el presidente viaja a Cuba. Estará solo por horas, o sea, va directa a la participación. Allí, evidentemente, su disertación tendrá mucho que ver con relación a este conflicto. Júrelo, júrelo. Es un espacio alternativo. Yo creo que se produce justamente un poco en términos geopolíticos para hacer amarres previo a la Asamblea General de Naciones Unidas, que se llevará a cabo el 18 y 19 de este mismo mes. Y hay que decirlo también, luego el presidente pues tendrá participación también en la Asamblea General. Un discurso que desde ya se espera que esté muy volcado al tema dominico-haitiano, sobre todo a este conflicto y al tema de la crisis política en Haití, y la posibilidad de que la comunidad internacional por fin quizás deje de amagar y tome una decisión con relación a este proceso. Así es. Bueno, el tiempo se acabó porque nuestro invitado hoy está aquí, pero sí, brevemente, Stalin, yo quisiera referirme a dos temas de manera muy puntual. Uno es la extinción de la acción penal del caso Supertucanos, que ayer ya fue decidida de manera oficial en un tribunal de la República, y otro, la liberación del ciudadano cubano Julio Llorente, que fue ese ciudadano que se hizo famoso, ciudadano cubano, por golpear a un agente de la DGC. Sobre el tema de la extinción del caso de los Supertucanos, yo quiero decir que hay que verse en este espejo en relación a tantos expedientes y casos de presunta corrupción que reposan hoy en los tribunales. Aquí, ciertamente, el tema de las voluntades, tanto en el Ministerio Público como en la justicia, es importante. Este caso se dejó caer. Se dejó caer porque era un momento en el que no había un compromiso totalitario del Ministerio Público y Justicia para que no fuera así. Había todo lo contrario, pactos a favor de la impunidad. Pero hoy día, cuando yo entiendo que República Dominicana vive un momento distinto desde el punto de vista de la justicia, de las expectativas que tiene la población sobre la no impunidad, yo creo que esa es una historia que no debería repetirse. Y aquí se habla mucho de que las leyes son bien garantistas, que el sistema le permite muchas cosas a los imputados. Eso es correcto. Pero también yo creo, y siempre lo discuto aquí con Adalberto Grullón, que los jueces y las juezas, como administradores y administradoras del proceso, tienen un poder de decisión importante que tienen que usarlo. Cuando ven que efectivamente la defensa, con toda su razón, busca ¿verdad?, dilatar los procesos, dilata de manera innecesaria los procesos. Aquí hay sectores, y yo lo he venido diciendo, que están apostando a alargar los procesos que están hoy en la justicia, a ver si se logra un cambio en el Ministerio Público que le favorezca. Entonces hay que verse en ese espejo de lo que pasó con ese caso de los Supertucanos, Stalin Montero. Y con una ley de extinción de dominio que tiene ya 1 año y 2 meses que fue aprobada, claro, y que todavía no tiene reglamentos y protocolos adecuados que pudieran bien haber sido empleados ya como primera medida para este tipo de declaraciones. Así es. Muy lamentable, pero hay que seguir poniendo el ojo y la presión sobre esto también. Y finalmente con el tema del cubano, porque aquí habíamos hecho la denuncia, lo dijimos, eso era una arbitrariedad, eso era un abuso. O sea, en términos legales, como medida de coerción, a él se le dio un plazo mayor de lo que podría implicar en sí la pena. Entonces, a mí me parece un abuso, y yo creo que es importante que el Ministerio Público, que se ha ganado, miren ahí ese momento, o sea, es terrible, o sea, efectivamente él se comportó de una manera ilegal, arbitraria, autoritaria y violenta. Pero miren, eso no justificaba que desde la justicia dominicana se cometiera arbitrariedad con él ni con nadie, porque también aquí hay sectores que solamente denuncian los atropellos judiciales cuando son gente de alta alcurnia, dirigentes políticos, sectores económicos. No, yo creo que ese Ministerio Público que se ha ganado una fama
de ser una institución justa, no le lucía, o sea, no se correspondía ese acto con quienes encabezan hoy el Ministerio Público de la República Dominicana. De modo que qué bueno que ayer finalmente fue liberado ese ciudadano que creo que, entre otras medidas, debe ir a control de ira. Definitivamente. Bueno, cerramos el análisis y la perspectiva de esta mañana. No sin antes decirles que hoy tenemos también un plato de lujo. Una colega periodista, Doris Pantaleón, periodista especializada en salud, y viene a hablarnos de su más reciente publicación, una publicación que nos pone a reflexionar y que queremos compartir parte de ello con ustedes en esta mañana. No se vayan.